Cárdenas hizo alusión al maíz. Precisamente él mencionó que en nuestro país existen entre 60 y 70 variedades de maíz, que hay que cuidar el maíz, hay que tenerle mucha atención, porque a pregunta de un reportero sobre el tema del maíz transgénico, el presidente de la República fue muy categórico al afirmar que no se permite en México el maíz transgénico para consumo humano, que esencialmente es el llamado maíz blanco. Entonces el maíz blanco en México es solamente para consumo humano y no es transgénico. Igualmente las importaciones de maíz para consumo humano es maíz natural, no transgénico. Y él hizo alusión, repito, a que en nuestro país, pues además es la cuna a nivel mundial del maíz. Existen todavía varias decenas de variedades de maíz y además maíz nativo. Eso es importante porque en el caso, por ejemplo, del Tecnológico Nacional de México, se están haciendo esfuerzos a través de una agenda alimentaria para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo mexicano. Precisamente uno de los temas centrales es las distintas variedades de maíz que existen en nuestro país, que son nativas, que vamos a cuidar, que vamos a desarrollar, que se están creando y algunos ya existen bancos de genoma del maíz y de otros granos importantes para el consumo humano. El presidente con esto resalta uno de los puntos fundamentales que él planteó desde el año 2004 cuando dio a conocer en aquel lejano tiempo su proyecto alternativo de nación, es rescatar el campo nacional. Porque en el periodo neoliberal, pues realmente nuestro país dejó de ser autosuficiente en la producción de maíz, de frijol, de arroz, de sorgo, de trigo. En el periodo neoliberal, estos gobiernos que antecedieron al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador crearon todas las condiciones para facilitar, por un lado, a las grandes empresas transnacionales e incluso a las que generan alimentos transgénicos, pues ir rompiendo los lazos de producción en el campo mexicano. Y cuando llegó el presidente de México en 2018, en diciembre, a la presidencia, pues teníamos que hasta cerca del 45% del maíz que consumimos se importaba, lo mismo con el frijol, el 90% incluso del arroz que consumimos se llegó a importar. Y entonces el presidente, repito, desde el 2004 en su proyecto alternativo de nación, ya él traía muy claramente el objetivo de rescatar el campo mexicano. ¿Qué elementos ha hecho para el rescate del campo mexicano? Pues uno de ellos es introducir nuevamente los precios de garantía para el frijol, el arroz, el sorgo, el maíz, etc. Otro ha sido apoyo directo a los campesinos sin intermediarios. Otro muy importante que no se da en otros países del planeta es la entrega de fertilizante gratuito a los campesinos. Eso ha permitido, como hoy lo anunció el presidente, que México ya sea autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano, y también se ha avanzado significativamente en lo que se refiere al frijol, porque al fijar él el precio de garantía originalmente de 14,500 pesos por tonelada y no como antes a través de los coyotes o acaparadores, que era de alrededor de 7,000 pesos la tonelada, al prácticamente duplicar, pues es un incentivo muy importante para los campesinos de México. También vale la pena resaltar el hecho de que en el periodo neoliberal, dar apoyo al campo, subsidios al campo, se consideraba una política populista y era el argumento más bien que utilizaban esos gobiernos para no apoyar al campo. Sin embargo, en todo ese periodo neoliberal, por ejemplo, el gobierno norteamericano sí apoyaba con subsidios a sus agricultores. Es decir, en ese mismo periodo neoliberal no eran aplicadas políticas similares en el campo. Repito, en Estados Unidos se subsidia y se apoya a los productores, lo mismo que en la mayor parte de los países de Europa. Y en México, pues se argumentaba que eran políticas populistas. Pero reitero, hoy el presidente de la República, destinando recursos multimillonarios para el campo,
está logrando el renacimiento del campo mexicano para lograr nuestra plena autonomía o autosuficiencia alimentaria.